Amigos televidentes, y como lo habíamos anunciado, damos la cordial bienvenida en nuestro set de entrevistas al economista Alberto Dají. Economista, gracias por acompañarnos, buenos días y bienvenido. Mientras el FUT ha dicho que suspende la marcha en Quito, la dirigencia de la CONAIE señala también que suspende o paraliza el diálogo en virtud de que su dirigencia está siendo perseguida. Usted fue vicepresidente de la República del Ecuador. De acuerdo a su experiencia, ¿cómo manejaría usted el tema de las relaciones del gobierno nacional, que representa a los 17 millones de ecuatorianos, con la dirigencia del movimiento indígena y los dirigentes de los movimientos sindicales? La primera cosa que hay que hacer es entender que un Estado tiene leyes, que uno puede escoger vivir en la selva en el sentido de sin leyes, o vivir en un Estado donde la ley, el derecho, la seguridad jurídica prima. Toda negociación debe siempre enmarcarse en la ley, debe enmarcarse en lo que dice la Constitución y debe enmarcarse en lo que dicen las leyes. ¿No es lo que ha estado ocurriendo? Bueno, yo creo que tenemos que ver si este proceso de negociación implica impunidad. Lo peor que le puede pasar a la sociedad ecuatoriana es ver que exista impunidad para quienes trataron de destruir el régimen democrático. Pero ellos han dicho lo contrario. A ver, si usted le preguntaba a Al Capone no iba a decir que él asesinó a alguien. Si usted le preguntaba a Hitler no iba a decir que él era un hombre malo. Lo que tenemos que ver son los hechos, no lo que dicen las personas. ¿Y qué es lo que dicen los hechos? Los hechos dicen que, por ejemplo, el señor Vargas llamó a la subversión a las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Les dijo que no obedezcan a la autoridad legítimamente constituida. Yo le hago a usted una pregunta. Se habla de la ley indígena. En el Incario, quien se rebelaba contra el Inca, quien le decía a las fuerzas militares del Inca que se rebelen contra la autoridad, ¿qué merecían? La pena de muerte. Entonces, si se aplica la ley indígena, el señor Vargas debería estar colgado. Gracias a Dios en el Ecuador no se aplica la ley indígena, sino nuestras leyes. Pero él ha señalado que quiere crear un ejército indígena, bueno, pero no armado, ha dicho, que se han sacado de contexto sus declaraciones, que él no pretende, Luisa, crear un ejército subversivo indígena. El idioma castellano tiene un diccionario y la palabra ejército significa una organización jerarquizada donde se agrupan las fuerzas militares de un país. Eso significa ejército. Y el idioma castellano es claro. Por lo tanto, cuando yo digo hay que formar un ejército, no estoy hablando de monjitas de la caridad, de guardias de seguridad, no. La palabra ejército significa una organización jerarquizada que agrupa fuerzas militares, y los militares tienen armas. Por lo tanto, que no se venga con cuentos, porque esa declaración es totalmente consistente con haberle pedido a las legítimas Fuerzas Armadas de Ecuador que desobedezcan al presidente. Con ese escenario, ¿qué va a pasar entonces con el diálogo que de momento ha dicho él está paralizado porque está siendo perseguido? Bueno, el diálogo tiene que tener interlocutores que no estén promoviendo un ejército paralelo, interlocutores que no rompan la ley. ¿Qué consecuencias podría traer para el país la conformación de ese ejército indígena? Una guerra civil. ¿Qué más puede ser? Dos ejércitos que producen, dos ejércitos en una sociedad que producen. Una guerra civil. Había el ejército del norte y del sur, guerra civil en los Estados Unidos. Hubo el ejército republicano y el ejército que defendía la monarquía, guerra civil en España. Economista, ¿es posible en el escenario de que logre reactivarse ese diálogo? Porque más allá de que se habla de que está paralizado por parte de ellos o suspendido, señalan tener igual la predisposición a dialogar. ¿Es posible lograr ese subsidio
de los combustibles focalizado Por a través supuesto. del uso de la tecnología, por ejemplo? Por supuesto, siempre usted y muchos periodistas con los cuales he podido dialogar sobre el tema de los combustibles, me han escuchado decir que hay una actividad en la cual el impacto sobre los pobres es muy grande, que es el transporte público. Ahí debe haber un subsidio directo que hoy, con GPS, con tarjetas que se pueden dar, es posible focalizarlo para que llegue solamente a los pobres. Y hasta tanto, ¿cómo controlamos que siga saliendo el combustible por las fronteras? ¿Hay manera? ¿Cómo lo habría hecho usted? Mire, el sistema de precios tiene fuerzas enormes. Cuando había la prohibición del alcohol en los Estados Unidos, ¿qué se desarrolló? Un contrabando y una mafia gigante. ¿Por qué? Porque había una gran utilidad. En las drogas, ¿por qué con tantos años no se las puede controlar? Porque hay un problema de precios. Si usted tiene combustible en el mundo al doble de lo que está en el Ecuador, las fuerzas económicas son tan poderosas que comprarán a quienes tienen que controlar. Hay un solo control, no tener subsidio. El gobierno nacional remitió a la Asamblea una reforma tributaria que, a decir del ministro Martínez, generaría 1.618 millones de dólares hasta el 2021. De lo que ha trascendido de su contenido, ¿cree usted que esto apuntalará el crecimiento económico del país y transparentará las cuentas fiscales? El crecimiento económico del país, y esto hay que entenderlo, no se va a resolver tapando un hueco fiscal heredado de la más perversa, proterva organización política que debería estar prohibida en la Constitución ecuatoriana, proscrita en la Constitución ecuatoriana. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es entender que una sociedad, y este no es el discurso fácil, que una sociedad sale de la pobreza, que es lo que a todos nos interesa, que una sociedad logra equidad, que no haya pobres, que haya buen nivel de vida, ¿Cómo? que haya educación con crecimiento económico. Y el crecimiento económico se logra con una economía libre. Y una economía libre el Ecuador nunca la ha tenido. Se hizo un intento el año 92 al 95 que fue exitoso al 96. ¿Nada de bueno tiene entonces esta reforma tributaria? ¿O hay aspectos que sí se pueden constatar? Hay cosas que van en una dirección correcta. Hay incentivos que van en la dirección correcta. ¿Qué le falta? Pero el Ecuador requiere un cambio de mentalidad, entender que hay que ir a más y más acuerdos de libre comercio, entender que no pueden haber altos aranceles, entender que no puede haber un impuesto del 5% a la salida de capitales, un Estado obeso, un Estado que asfixia regulatoriamente, entender que esa economía libre cuesta armarla. Pero hay que hacerla. ¿Se puede solamente reduciendo personal del servicio del sector público o bajando sueldos, o amerita más bien deshacerse de aquellas empresas improductivas que generan un costo muy grande al fisco? Las dos cosas. ¿Pero qué es lo que hace tan difícil el poder concesionar o dar en administración estas empresas públicas? Intereses creados y además dificultades. ¿Sabe usted que el BIES, el banco donde está, que administra los recursos para la jubilación de los ecuatorianos, sí, tenía balances del año 2016? ¿Qué hubiese pasado si un banco privado estaba así? El gerente estaba en la cárcel. Esa es la administración del Estado. ¿Dónde está el balance de TAME? ¿Dónde están los balances de Petroecuador, de Petroamazonas? Es decir, la administración pública ni siquiera sabe cuánto deben y dónde están esas empresas. En virtud de que buena parte de nuestra problemática apunta a que tenemos un déficit fiscal alto, ¿no sería posible canjear crudo por combustible para mejorar el flujo de caja y el precio de intermediaciones? Lo que mejora el flujo de caja es que el Estado no importe, que se abra la libre importación y el Estado ya no tiene que dedicar recursos a importar. ¿No sería una buena opción negociar petróleo en subasta pública o de gobierno a gobierno? Todo mecanismo de transparencia es lo que se requiere en el mercado petrolero. En cuanto a la importación de combustibles, liberemos la importación de los combustibles. Eso lo hicimos el año 94 y dejamos una ley que permitía la libre importación y el subsidio eliminado.
¿Qué sucedió? Los políticos la tiraron abajo. Si lo que buscamos es mejorar las finanzas, más allá del acuerdo con el FMI, ¿es posible refinanciar la deuda con China recomprándola con créditos multilaterales para bajar la carga financiera y liberar el petróleo? Usted como periodista con mucha agudeza habrá escuchado que la deuda con China es reservada. Y habrá escuchado que los contratos petroleros que están atados a la deuda también lo son, porque parte de esa reserva es por la ignominia, por la vergüenza de que no se pueden precancelar muchos de esos créditos. Economista. Esa es la herencia recibida putrefacta de la FARC con A minúscula, Familia Revolución Ciudadana. Quiero cerrar la entrevista solamente preguntándole cómo entender lo que está ocurriendo a propósito de los últimos episodios en la región. Primero fue Ecuador, luego Chile, ahora Bolivia también está en convulsión. ¿Quiénes son los responsables de esta ola de violencia y cómo evitar que estos hechos, al menos en nuestro país, no vuelvan a repetirse? Es un tema sumamente complejo, pero ciertamente cuando el marxismo-leninismo, cuando la revolución cubana trataban de apoderarse del continente, había la FARC, había Sendero Luminoso, Montoneros, Tupamaros, Frente de Liberación Nacional, Frente Farabundo Martí, los sandinistas, Alfaro Vive. Cuando todo eso se vio que finalmente no iban a llegar al poder, diseñaron el Foro de Sao Paulo y hay definitivamente en estos momentos la confluencia de esa subversión muy bien infiltrada que la vimos con claridad en el Ecuador, la estamos viendo en Chile, más los intereses del narcotráfico, más los intereses geopolíticos de la China, de Rusia, de Irán, más Venezuela, más Cuba, que sobre un caldo de cultivo de cualquier mecha que pueda encender una protesta, se montan para tratar de desestabilizar totalmente a la región. Gracias, economista, por su presencia. Lamentablemente el tiempo es nuestro peor enemigo en televisión, pero seguramente habrá la oportunidad de volver a contar con su presencia para seguir analizando a profundidad estos temas. Muchas gracias. Amigos televidentes, ha sido la intervención del economista Alberto Dajic en el análisis de la coyuntura política y económica del Ecuador. Es momento de ir a una brevísima pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia Primera Emisión.